Los Pandora Papers explicados. Para los que estén confundidos con lo de los Pandora Papers, esto es lo que significan y el impacto que tendrán en la política en México. Para empezar, los Pandora Papers son la segunda secuela de los Panama Papers, que fue una filtración de documentos secretos de la empresa panameña Mossack Fonseca, la cual se dedica a hacer empresas fantasma, offshore, en paraísos fiscales. En este caso, fueron filtrados más de 2 terabytes de emails, documentos y otros archivos de Mossack Fonseca, detallando los nombres y actividades con empresas fantasma en paraísos fiscales de varios clientes de Mossack Fonseca alrededor del mundo. Salieron embarrados presidentes, políticos y millonarios de todo el mundo, México incluido. Pero, ¿cuál es el problema con las empresas fantasma offshore? Que muchos las usan para evadir impuestos y lavar dinero. Sin embargo, no siempre es el caso. Hay veces en las que las offshore se usan simplemente para ocultar la identidad de un comprador de bienes raíces, que sí paga impuestos, pero no quiere que se sepa que él es el dueño de la propiedad. En el caso de México, los Pandora Papers incluyeron políticos del PAN, del PRI, del Partido Verde y algunos de Morena. Del PAN y el PRI incluyen a parientes de exgobernadores y a gente del primer círculo de Enrique Peña Nieto, del Partido Verde a funcionarios de sus gobiernos estatales, y de Morena a Julio Scherer Ibarra, ex asesor de AMLO, que de hecho no está afiliado a Morena, al senador proveniente del PRI Armando Guadiana y a Jorge Arganis Díaz, secretario de Comunicaciones y Transportes, del cual AMLO ya explicó su situación. Ahora bien, como se menciona, no siempre se usan las offshore para evadir impuestos o esconder dinero mal habido. En el caso de Scherer Ibarra, Guadiana y Arganis, sus offshore fueron creadas antes de que fueran funcionarios. La de Arganis se creó en 1998, por ejemplo. Si solo se usaron para darle privacidad a sus propiedades, no hay delito. Es deshonesto de su parte como funcionarios, pero no hay delito. Sería delito solo si se usaron para pagos por actividades realizadas en México, ya que entonces sí constituirían posible evasión fiscal. Lo mismo con los millonarios que usaron offshores para comprar propiedades, yates y jets privados, que incluyen a Germán Larrea, dueño de Grupo México, Olegario Vázquez Aldir, dueño de Grupo Imagen, y los Hospitales Ángeles, y de María Asunción Aramburu Zavala, dueña de Grupo Modelo y esposa del ex embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza. Si solo usaron las offshore para que no se supiera qué propiedades tienen, pero sí pagaron impuestos, entonces no hay problema. Pero si las usaron para evadir impuestos, entonces van a tener problemas con las autoridades tanto de México como de Estados Unidos, ya que los Pandora Papers mencionan propiedades en Estados Unidos. En el caso de los familiares y funcionarios del PRI y del PAN, y particularmente en el caso de Peña Nieto, sí despierta sospechas que hayan usado offshores precisamente por el hecho de que se trata de familiares de funcionarios, y hasta la fecha, en el caso de Peña, su riqueza es simple y sencillamente inexplicable. 2 casos mencionados en los Pandora Papers son de hijos de Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México y padrino político de Peña Nieto, y de Jesús Murillo Caram, ex gobernador de Hidalgo y ex titular de la PGR con Peña, cuando sucedió el caso de los 43. Sus offshores se crearon cuando Montiel era gobernador y Murillo titular de la PGR, es decir, cuando se podían servir con la cuchara grande. Del PAN se menciona a los hijos de Jesús de los Santos, ex gobernador panista de San Luis Potosí, quienes hicieron una offshore en sociedad con personajes colombianos señalados por lavado y malversación de fondos. ¿Pero qué se debe hacer? Pues investigar a las offshore, que es precisamente lo que anunció que haría el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Si alguno de los implicados usó una offshore para ocultar dinero ilícito o para evadir impuestos, entonces que vayan a prisión, sean del partido que sean. Pero una cosa sí tiene que quedar clara: si bien tradicionalmente las offshore, como las que se describen en los Pandora Papers, se han usado en México para ocultar dinero robado o para evadir impuestos, no siempre es el caso.
Y se dice esto porque se nota algo curioso cuando se supo lo de los Pandora Papers. Mientras solo se mencionó a los ricos mexicanos o a mandatarios latinoamericanos de derecha, la prensa guardó silencio, cayó como momia. Pero en cuanto se supo que Julio Scherer Ibarra estaba involucrado, inmediatamente empezaron a salir notas amarillistas en la prensa al respecto. Para que las offshore de los involucrados de Morena fueran ilegales, se tendría que establecer que, primero, se establecieron siendo funcionarios. No fue el caso con ninguno de los involucrados, excepto con Arganis, quien hizo la offshore cuando era funcionario del Distrito Federal. Segundo, se usaran para recibir dinero por servicios realizados en México y así no pagar impuestos. Eso lo tendría que determinar la Unidad de Inteligencia Financiera. Y tercero, se usaron para recibir dinero ilegal. También lo tendría que determinar la UIF. Y lo mismo para los demás involucrados. Sí, es más probable que haya sido el caso con los del PRIAN, porque tradicionalmente han sido rateros, pero lo tienen que determinar las autoridades. Lo cierto es que ahora los del PRI y los del PAN van a tener que estar con la espalda contra la pared, porque podrían caer varios de ellos. Además, ahora será aún más difícil que el PRI y el Partido Verde no aprueben la reforma eléctrica de AMLO, ya que si antes tenían cola que les pisaran, ahora tienen más y más larga. Vamos a ver ahora con qué salen los del PAN para justificar sus cochinadas. Seguro será la cantaleta de siempre, que delinquen los individuos, pero no las instituciones. Ajá, nada más que los individuos que delinquen son de esas instituciones. Informó Mr. Politicón, nos vemos el próximo video. Tiene que ver, desde luego, con la cuestión fiscal. Ver si se pagó impuestos, cuándo se llevaron a cabo estas operaciones. Son muchos, 3,000, aunque fíjense cómo son las cosas. Son 3,000 y salen 3. Hasta en los periódicos y en los medios, en donde los dueños están en las listas, sacan 3 nada más: a Arganis, a Julio Scherer y a la esposa, de el licenciado Bartlett. Hay también Guadiana, entonces 4. Son los únicos de 3,000. Ya se dio a conocer y se va a profundizar de que se está decidiendo, si se aprueba la iniciativa que enviamos, de que el litio sea un mineral de manejo, uso exclusivo de la nación, que no se entreguen contratos ni concesiones, que sea propiedad de la nación, de los mexicanos. También adelanto, para que no se hagan ilusiones con el litio, de que si hay un acto de traición a la patria y no se aprueba el que el litio esté en manos de la nación, de todas maneras vamos nosotros a negar cualquier solicitud de concesión para la explotación del litio. Y tenemos facultades para hacerlo. Lo que queremos es que quede en la Constitución establecido de que el litio es de la nación. En el México de la Cuarta Transformación no habrá presos políticos, pero sí puede haber políticos presos. Ricardo Anaya piensa que aún vivimos en los tiempos de antes, de los malos gobiernos de los que él formó parte, cuando se hostigaba facciosamente desde las instituciones y se fabricaban delitos.
Hoy sale a acusar a nuestro presidente de que lo quiere meter a la cárcel y a decir que no le tiene miedo. Al presidente no es a quien debería tenerle miedo, sino a su pasado oscuro y lleno de corrupción, moches, negocios en lo oscurito que hoy están saliendo a la luz. Si no es culpable de ningún delito, ¿por qué abandona el país? ¿Por qué no da la cara y se presenta a su audiencia en el reclusorio norte a demostrar su inocencia? ¿A qué le tiene miedo Ricardo Anaya? Que dé la cara y que no vaya corriendo a su casa en Atlanta. El que nada debe, nada teme. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.